En este ejemplo, resolveremos el diferencial ecuación y' es igual a aquí, donde k es una constante mayor que 0. Anteriormente, supimos que la solución y es igual a c veces c a la potencia de kx. Ahora, podemos encontrar la solución sin adivinar. En primer lugar, tenga en cuenta que igual a 0 es una solución a ecuación diferencial, y por lo tanto asumiremos si no es igual a 0, y escribiremos de x d es igual a 1 dividido por q. Ahora, si te estás preguntando de dónde viene esto, si volvemos a y' igual a q podemos escribir esto como d de x es igual a q dividido entre 1 y, a partir de aquí, podemos usar el inverso teorema de la función del cálculo, y cambia las funciones de x e y, lo que nos da de x d es igual a 1 dividido por el producto de k e y. Básicamente, estamos tomando el recíproco de ambos lados de la ecuación diferencial. A partir de aquí, determinamos la antiderivada de ambos lados de la ecuación o determinamos el índice integral con respecto a y en ambos lados de la ecuación. El texto muestra que obtenemos xd, y o x es igual a 1 dividido entre k veces el logaritmo natural absoluto valor de, y más de vamos a mostrar de dónde viene esto. Una vez más, volviendo a de xd igual a 1 dividido entre el producto de k e y, determinamos la antiderivada de ambos lados de la ecuación con respecto a y, que he mostrado aquí en azul a la derecha. Tenemos la antiderivada de x' de, y d es igual a la antiderivada de 1 dividida por el producto de q d. 1 dividido por k es una constante y, por lo tanto, podemos factorizar esto y escribir esto como 1 dividido por k veces la antiderivada de 1 dividido por día. A la izquierda, el antiderivada de x' de y con respecto a y es solo x de y más alguna constante c sub 1. Observe que aquí la integral hace una derivada simplemente dándonos x de y por otra parte, más algo constante es igual a 1 a la derecha dividido por k veces la antiderivada de 1 dividido por día. Y la antiderivada de 1 dividido entre, y d es igual a natural logarítmico del valor absoluto de y más alguna constante. Combinar las constantes a la izquierda, y a la derecha llamaremos a la constante la derecha, la constante d, y ahora tenemos que trabajar en resolviendo esta ecuación para y. En el siguiente paso, restaríamos d en ambos lados de la ecuación, lo que nos da x menos d a la izquierda, y luego multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por k, lo que nos da k veces la cantidad x menos d es igual al valor absoluto del logaritmo natural de y. Y nuevamente, nuestro objetivo aquí es resolver esto para y. Así que ahora, escribiremos la ecuación logarítmica como una ecuación exponencial. Recuerde, el registro natural tiene una base logarítmica e y, por lo tanto, hemos aumentado la potencia de k veces la cantidad de x menos de igual al valor absoluto de y. O el valor absoluto de y es igual a y aumentó la potencia de k. Multiplicado por la cantidad de x menos de a partir de aquí, si distribuimos la k, hemos aumentado la potencia de kx menos kd, y podemos escribir a la potencia de kx menos kd, como e al poder de lo negativo kd multiplicado por e con la potencia de kx. Recuerde, podemos hacerlo porque al multiplicar y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Lo que nos lleva a esta línea en nuestro libro de texto, donde nuevamente tenemos el valor absoluto de, y es igual a e elevado a la potencia de k de negativo multiplicada por e a la potencia de kx. Recuerde que k y d son constantes y, por lo tanto, podemos reemplazar e a la potencia de k de negativo con una constante arbitraria, que llamaremos c, y también podemos deshacernos del valor absoluto alrededor de la y. De esta forma, también incorporamos la solución y es igual a 0, y obtenemos el mismo general solución que adivinamos anteriormente, que es igual a c veces c con el poder de kx. Así que esta es la solución general a la ecuación diferencial visual y' es igual a k veces, y para una constante k mayor que 0. Espero que esto te haya resultado útil.